Adelante, Gloria. Bueno, el libre mercado es un mercado absolutamente libre de cualquier intervención gubernamental, libre de monopolios, de privilegios, de aranceles, de proteccionismos, de leyes que privilegian oligarquías rancias y también de que haya ciertas industrias en manos del gobierno. A ver, pero antes de que sigas, esto es como la manera ideal del libre mercado, Sí. porque lo que acabas de decir yo no lo he visto en ningún lado. Exacto. Eso no existe en México. ¿Me apoyas aquí? Con mucho gusto. Va. Tiene un mapa, Gloria, Tenemos que un nos mapa. está mostrando. Muy- Este es el índice de libertad económica en el mundo del año 2016, o sea, Ok. cuando Peña Nieto gobernaba este país, para que no me digan que el peje y tal. Miren dónde está México. Ajá. México está en el color naranja, que quiere decir que no está ni entre los más libres ni entre los medianamente libres, se acerca más, de hecho, a los países menos libres del mundo. O sea, hay mucha protección en el mercado en México. Así aún. es. O Mucha sea, hay intervención aún. del Estado. mucha intervención del Estado en lo que tendría que ser la libertad absoluta del mercado. Así es. Incluso la economía más libre del mundo, que es Hong Kong, Ajá. tiene, por ejemplo, la vivienda subsidiada. Es decir, no existe ningún país en el mundo donde el gobierno no se meta en el mercado. Porque para proteger a la población, me imagino. Esa es la excusa. Para proteger a la población, conceden a las oligarquías ciertos proteccionismos, Ajá. monopolios y privilegios, diciendo, no, es que la industria local hay que protegerla. Cuando dejémonos de babosadas, si tú quieres proteger la industria local, como consumidor, vas a consumir, aunque sea más caro y de pésima calidad, tu producto nacional. No tiene por qué venir el gobierno a protegerte. Pero Entonces, entonces, esta es la definición del total y absoluto libre mercado. ningún país de América Latina ha habido libre mercado. Desde el momento en que el subsuelo es del Estado y algunos recursos como el agua, el petróleo, y donde hay privilegios, aranceles, monopolios, no hay libre mercado. Entonces, atacamos algo que no existe. Yo por eso siempre a los latinos les digo, antes de acusar al libre mercado los pedos de tu país, anda a ver en qué puesto está. Por cierto, esto es del Fraser Institute de Canadá, ya que estábamos hablando de Trudeau. Esto no es de los gringos, esto es del Instituto Fraser y todos los años lo suben. Ok, pues ahí está la Muy bien. definición del total y absoluto libre mercado y de cómo en realidad es una idea, porque no se aplica No existe completamente en ningún lado del mundo. Al 100%. Antonio ¿Estás de Tolini, acuerdo, Antonio? ¿Quieres elaborar? ¿Tienes una visión diferente de la definición de libre mercado? Sí, es que hay definiciones de principio que tenemos que corregir. A ver, el libre mercado es un instrumento. En realidad el mercado es solo un instrumento, es solo una herramienta para la asignación de bienes y servicios a través de lo que llaman la discriminación de precios. A partir de cierta cantidad de precio, qué cantidad la gente está dispuesta a comprar y así en distintas estructuras. sí, o sea, para conseguir cualquier recurso, yo le pongo Es un una precio, yo lo herramienta. produzco, te lo ofrezco, tú lo puedes Claro. comprar o no, dependiendo de cuánto dinero tienes. Absolutamente, es una manera para decir, bueno, a ver, ¿todos quieren un viaje a Francia? Sí, así, si fuera gratis Pero y en el ¿cuántos tienen abstracto. dinero para comprarlo? ¿Cuántas personas están dispuestos para tener un viaje a Francia si este cuesta 10 pesos? Quizás sean menos. Si cuesta 1,000, quizás sean menos. Si cuesta 15,000, quizás sean menos. Eso es el mercado. Ok. Una herramienta para la asignación de bienes y servicios a través de la discriminación de precios. Y la idea de libertad que defiende Gloria, que si bien tiene los datos para justificarlo y en realidad pues ahí están, o sea, son innegables, por eso decía que hay una definición, hay una diferencia de principio. Lo que se defiende como libertad en realidad es libertad de consumo. Es decir, ¿quién puede pagar cosas? Y eso sí tiene una diferencia en distintos mercados en el mundo. La Démosle ahora libertad la en su palabra. más Yo amplio tengo sentido una pregunta para Gloria. no es de libertad de consumo. Ok, hay varias cosas de las que dijo Antonio que quiero regresar. Vas. Jason Silva, este venezolano que hizo una serie que se llama Orígenes, tiene un capítulo sobre el origen del mercado, el origen del dinero. Y es el mercado, la primera vez que hubo intercambio fue en África, 2 tribus hace 20,000 años, donde se dieron cuenta que en vez de estarse matando, unos podían intercambiar armas por comida. Entonces, Trueque. el trueque no es un Estado. De hecho, previo al Estado, la humanidad estableció que intercambiando nos llevábamos mejor. Sin duda. Y que en lugar de estar matando con quien yo podía intercambiar, me iba mejor intercambiando. Yo soy bueno en hacer algo, vos sos bueno en hacer lo otro, ¿Pero por qué etcétera. dices que sin un Estado? Porque no había existía estados. ¿Un jefe de la tribu? Sí, claro, pero no el Estado asignándote, Pero si era una diciéndote, especie de gobierno ahora que yo decía, Estado... se Sí. vale hacer trueques Bueno, de ahí- Sí, pero en no, vez de matarse. no, al contrario, fue espontáneamente que las tribus empezaron a darse cuenta que por su beneficio esto iba a surgir y el líder dijo, esto es bueno, hagámoslo. Entonces, en los orígenes de la humanidad, recordemos que todos éramos pobres. La edad de vida era 18 años, te morías por una muela y así fue
la historia de la humanidad hasta hace 250 años. Pasando, Gloria, por los feudos, por ejemplo, donde un no. señor poderoso con mayores armas decía, todos estos recursos son míos, y para pasar por Así aquí es, tendrás o sea, que darme. la pobreza era la condición natural de la humanidad. O sea, la mayoría de la gente estaba bien jodida. Pero el mercado antecede al Estado. El mercado antecede al Estado. Históricamente correcto. la humanidad se da cuenta que intercambiar es bueno. Y ahí es donde nos dicen, ay, es que los libertarios creen que son una isla. No, precisamente porque yo como individuo no sé hacer un micrófono, no sé hacer un avión, me beneficio de los ingenieros que sí saben hacer eso. Entonces, teniendo eso en cuenta, después surgen los estados precisamente para monopolizar, controlar, y no solo los estados, los chamanes y las iglesias, vendiéndole patrañas a la gente para convencerla de ir al unísono a defender una nación, un feudo o lo que sea. Esto lo explica súper bien Harari en su libro Sapiens, Muy como bueno. la revolución agricultora y todo este rollo. Si no lo han Por leído, favor, no léanlo. aplaudas, Estaca, se va a Léanlo. notar mucho tu sesgo. Yo- ¡Adelante! Si te gusta, aplaude. ¡Fuera máscara! Me engrapé la Pero- sonrisa para que no se me vea. Pero entonces ahí, cuando surge el mercado, también la humanidad se da cuenta del beneficio de tener propiedad. Ahora, no confundamos propiedad con licencias y oligopolios y leyes otorgadas por el gobierno para decir, tú sí puedes comerciar, tú no. No, propiedad es que tú puedas disponer del fruto de tus esfuerzos. Tú te esforzaste trabajando, buenísimo, esto es tuyo. Cuando eso no se respeta en una sociedad y te quitan lo que es tuyo, dices, pues ¿para qué voy a trabajar? Esto Mejor me sucedió, quedo por de ejemplo, zángano. en el comunismo, donde, Exacto. bueno, y había una desigualdad tremenda, pero Sí. en el comunismo se dijo todos tienen que ser iguales y la propiedad es de todos. Exactamente. Pareja, y eso no Bueno, tampoco es tan funcionó. así. Ahora, Bueno, la sí, es libertad, así. espérame un segundo, la libertad que yo defiendo no solo es la libertad de consumo, es la libertad de producir, es la libertad de crear, de leer los libros que te dé la gana, porque la cuestión es la siguiente, el planeta Tierra que ha existido desde hace 4.5 mil millones de años, siempre con los mismos recursos, ¿no? Mismos minerales y mismas cosas, dando vueltas por ahí. ¿Qué necesitan esos recursos para transformarse en todo lo que tenemos hoy en el siglo XXI? El cerebro humano. Ahora resulta que el cerebro humano para producir y crear necesita libertad. Libertad para equivocarse, libertad para estudiar, libertad para experimentar, que fue lo que hicieron los de la revolución científica tipo Newton, los de la revolución industrial. El problema con los países socialistas es que no te dan libertad. Primero, no te dejan leer lo que te dé la gana, no te dejan largarte si no te parece, no te dejan ser dueño del fruto de tu esfuerzo y te dicen qué es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando tú reduces esos cerebros a tener que buscar comida en la basura, porque es lo que están haciendo, ya no tienen opción de crear. Claro, como en Por- Argentina hoy. Argentina, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Chile, Uruguay. Y todos los países que han caído bajo el socialismo del siglo XXI. No nos confundamos. No todos están jodidos como Venezuela gracias a que tienen O como instituciones Argentina, que con los Mauricio frenaron. Macri. No, Mauricio Macri, libertario, por favor. Argentina está todavía más jodida que México. A ver, aquí Sí, es donde, no, aquí es claro. donde tenemos que mediar en el asunto. Me parece que el punto es interesante. A ver, entonces, y ahorita que mencionamos el socialismo y el comunismo, veo que hay una divergencia de opiniones. ¿Qué quieres tú decir No, a ver, al respecto de decir, en- todos van a ser iguales, todos van a tener la misma propiedad y el socialismo es lo de Es hoy? que cuando involucras el factor del poder, Ajá. te metes ya en un término un poco más complejo para poder definir que una cosa es una herramienta para la asignación de bienes escasos y otra cosa es la estrategia política con la que tú instauras legitimidad, confianza y autoridad. Yo no me voy a poner a defender a Venezuela, yo no me voy a poner a defender a Nicaragua, yo no me voy a poner a defender países que Ahorita son no, míos. pero te pusiste una gorra para defenderlo y te pones esas Pero a gorras. ver, me encanta los simbolismos son románticos y me encanta, pero últimamente yo no me voy a poner a defender proyectos políticos Ahorita ajenos ya al no lo nuestro. defienden, pero en el 2003, en el 2008, o sea, ¿qué es lo que ha pasado Pues, con ¿quién Noam sabe quiénes Chomsky? son? Pero que- No, No. tú con una gorra comunista. Hay una gorra con una estrellita. Bueno, todo pero el ¿qué mundo se la opinas pone. entonces de la injerencia Es potencial que no tienen los individuos? existe tal cosa como libre mercado. ¿Por qué dices eso? Pues no existe, es que es una abstracción. Le estoy diciendo que por construcción, a ver, hay otra vez diferencia de principio. Gloria, acertadamente y con una construcción lógica sostenible, cree que el mercado antecede al Estado. Eso en realidad la discusión que nos está poniendo es si lo bueno existe antes de lo justo. A Y ver, eso es una- eso está muy interesante. Y es una discusión. Si lo bueno existe Si antes lo de bueno lo existe justo. de lo justo y si eso que es bueno, existen mecanismos para determinar, pues, qué cosa. Danos un ejemplo. ¿Qué es bueno y qué es Pues, justo en por la ejemplo, producción? los por utilitarios establecen pues lo que quiera, entre el mayor bien al mayor número. Ajá. ¿No? Establecen Muy esa bien. condición. Y está muy bien, a mí eso Puede me ser, parece pero a bien. ver, si existe una situación en la que la mayor cantidad de gente busca subvencionar bienes de lujo, o sea, resulta que la mayoría está buscando que Es lo que sucede en el mundo hoy por comamos hoy, ¿eh? caviar como parte de la Y comida se están acabando general. los recursos. Y se acaban los Porque de hecho recursos, eso son está sucediendo en el escasos. mundo. Sí, es decir, siempre hay un problema sobre que
en términos colectivos, lo bueno no puede ser únicamente determinado a partir de libertades de consumo. El mercado no te da estructuras eficientes, no te da equilibrios eficientes. Un tema es, por ejemplo, la contaminación. La contaminación ha tenido, gracias a la intervención del mercado, la posibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tú tienes intereses de sacar la mayor cantidad de provecho y utilidades en tu empresa. Se supervale. Solo que, ¿qué crees? Si tú sigues de manera irrestricta sacando estos recursos, a la larga, el tema del río, del mar, el aire, la cantidad de recursos que estás usando, nos jode a todos. Y ahí es ¿Qué importante te que el parece? Estado ponga un freno a la producción, Claro. no sé. Yo estoy completamente de acuerdo cuando hablamos de oligopolios, cuando hablamos de oligarquías rentistas que extraen el dinero, que utilizan el beneficio Tú del dices que Estado. estás de acuerdo, pero no privatizarías Pemex, no le quitarías al Sindicato de Educación el monopolio que tiene sobre la educación mexicana. Esos son oligopolios. ¿Lo harías? Quizá es distinto. A ver, yo no tengo fórmulas. O sea, esto no se puede determinar con fórmulas dicotómicas sobre si lo hago o no lo hago. El sindicato a mí me encanta. Es una respuesta, no es Me una encantan fórmula. los sindicatos, creo que son importantísimos, tienen que existir y que funcionar. Ahora, si el sindicato de Pemex hoy requiere ciertas soluciones, eso es completamente distinto. No podemos tomar la parte y entonces elevarlo a general y decir, porque este nos cae mal o no nos gusta, como en realidad sucede, falta mucha transparencia y poco claridad de dónde están los recursos, es decir, todos los sindicatos están mal. Y eso es lo que creo que hace la diferencia cuando hablamos de poder y relación de fuerzas en lo concreto, que nada tiene que ver sobre si me cae bien el Baestero, si me cae mal Estos son Romero de mecanismos Champs. de control y demás. No, pero es un de lo tema que si nos estamos cae hablando, bien o sí. mal, es un tema de que han robado durante Exacto. décadas. Pero esos sindicatos. O sea, Esos en no está específico. mal el sindicalismo, están mal esos sindicatos. Y hay ¿Qué opinas maneras de de- resolverlos. Perdón, yo quiero regresar a dos cosas. Si lo bueno existe antes de lo justo. No, es que no puede haber cosas buenas si primero no hay justicia. Y durante la mayor etapa de la historia de la humanidad, no era justo que hubiera esclavos, ni era justo que las mujeres nos consideraran pendejas como para votar. Eso fue gracias Ok, al Estado. Entonces, primero tuvo que haber justicia para que entonces haya bondad. ¿Y qué es bueno? Pues lo que preserva la vida, lo que preserva las libertades. Y definitivamente, si a los hechos nos basamos, un sistema controlador donde asumes que los gobernantes son ángeles caídos del cielo, que saben mejor que la gente cómo asignar recursos, no es bueno. Eso de decir, es que el mercado no tiene mecanismos para asignar eficientemente, es decirle a la gente, ustedes son demasiado pendejos como para saber a cuánto comprar tomates, en cambio yo, burócrata, sé mejor que ustedes. Y en cuanto al ambiente, si vos te vas a las pruebas de lo que realmente está sanando nuestro ambiente, porque es evidente que tenemos los mares llenos de plástico, que estamos haciendo porquerías con los árboles. De hecho, las invenciones del mercado, como el tipo que en Perú está volviendo la neblina a agua potable, o el tipo que se inventó las mochilas con paneles solares, o las carreteras hechas de plástico, o ahora estos contenedores que recogen plástico de los mares, son inventos de individuos, no de burócratas, Pero y no llegan crees- más rápido gracias Gloria, al mercado. ¿No crees tú que la intervención de gobiernos, de acuerdos internacionales en No. favor de la reducción de emisiones No. está ayudando? No, ¿sabes qué es lo que hace? El protocolo de Kioto o el Tratado Ajá. de París te dice, a ver, China, vas a seguir contaminando siempre y cuando me des un cheque con dinero y vas a seguir contaminando. Si sirvieran esas cosas, no habría un Tratado de París porque el protocolo de Kioto hubiera resuelto el problema. Pero si el mercado se autorregulara y ellos mismos contrapesaran estos daños que hacen No. al entorno, no sería necesario que hubiera protocolos de Kioto o Es que, acuerdos de París. ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que si vos como consumidor tenés conciencia y te importa el medio ambiente, vos como consumidor vas a comprarle a las empresas limpias. El consumidor No le vale vas a- madres, lo que quiere es Ah, su mejor oferta. Exactamente. No. El consumidor le vale madres. Desresponsabilicemos a los que realmente ensucian. No, mano. No. Hagámonos responsables todos en vez de pretender que como hay un gobernante, ese cuate ahora nos va a volver a Para todos que el buenos. consumidor... Aquí está Claro. Antonio Tonini, que Solo hable. quiero terminar de decir algo respecto de lo del medio ambiente. Al fin y al cabo, no podemos esperar que el mercado nos dé ética. La ética te la dan en tu casa. Y el problema con la Con educación la información. en este continente es que la gente, a pesar que tiene esto, somos Un la teléfono celular con toda la información. Somos la generación con mayor acceso a la información de la vida. Por primera vez, de cada 10 personas vivas, solo una vive con menos de $3 al día. Una. Sí, $3 al día puede ser bueno o malo. Nunca antes en la historia ha sido mejor. Entonces, Cierto. a pesar de que tenemos esto, seguimos esperando que las personas que están interesadas en nuestra ignorancia, es decir, los gobernantes, nos eduquen. resuelvan. Entonces es como, a ver, gobierno, tú que estás interesado en que yo sea pendejo porque así compras mi voto más barato, por favor, edúcame. Ese es el primer problema de la educación estatal. Desde México hasta la Argentina está agarrada por sindigarcas, porque eso es lo que son, sindicatos de oligarcas, Sindigarcas. sindigarcas,
que bueno. viven como reyes mientras se roban hasta el 90% Y del rápidamente- presupuesto de educación y la gente te sigue diciendo, el gobierno nos tiene que educar. Mano, si seguís esperando que el que te quiere bruto te eduque, te vas a quedar pendejo. Pues sí. Bueno, la educación hay- pública también hay una diferencia. tiene sus problemas. Venga, Antonio. Yo creo que hay un error. No debemos privatizar la ética. Entiendo que claro que los valores, la forma de entender el mundo, tu posición en él, tu relación con autoridades y figuras de jerarquía, se da por supuesto primero en la casa. Pues sí, tu madre, tu padre, tu abuelo, pero por Dios, claro que hay una ética pública, claro que hay un valor sobre cómo relacionarnos con las demás personas que vaya más allá del lazo familiar. Eso es lo que nos ha hecho estar en una sociedad civilizada y no en un clan. Es lo que nos ha permitido poder relacionarnos con otros. Claro que son una isla los libertarios, porque creen, y esta es la parte como muy sofisticada del argumento, es muy atractiva, Ajá. pero porque es una simplificación lógico-deductiva. Creen que todo lo podemos hacer a partir de nuestro ingenio, nuestra capacidad creativa, de ¿Y todo. no? Qué bonito, ¿no? No. Somos los que defendemos el No, autoestima, pero el ¿por qué? ingenio, la Gloria, creatividad. déjalo hablar. No, y tiene que Acotar haber, la eso es libertad gobernar. para Pero- poder vivir en sociedad. Por ejemplo, el gobierno ha acotado mi libertad de comprar marihuana y fumármela. Considero y de que es un producirla error. y de comerciarla. ¿Tú consideras que es un error? Considero que es un error, por Entonces supuesto. tú eres un libertario. No, En ese caso. No, porque en el ¿qué caso de la caso? marihuana. pero a ver, yo considero también que es un acierto que el gobierno determine que no podamos tener relaciones sexuales con niños menores de 12 años, Bueno, o de no, 16, eso o de sí. 18. Y eso está Por muy ejemplo, bien. De acuerdo. ¿acotas tu libertad? ¿Es un problema? Yo creo que no. Pero que está acotando Muy la buen libertad punto. lo está haciendo. Pero es ciertas normas, y por eso es que hablaba de la ética pública. Hay algo que valoramos en lo público para poder relacionarnos con gente que no es nuestro lazo sanguíneo, que está de antemano. Ejemplo, yo llego aquí y, por ejemplo, no había visto al joven que nos está haciendo el favor de transmitir Facebook Live. Hay ciertas normas y comportamientos que me anteceden, que me hacen no llegar y darle un golpe en la cara a alguien que no conozco. ¿Cómo Pero es sucede que sí dan eso? ganas. Bueno, no. ¿Cómo sucede eso? Pues porque son patrones de comportamiento. Sí. Es una manera que existe en cómo nos relacionamos. Yo digo, si hay cosas concretas que no nos gustan, perfecto. Hay otro mecanismo para poder hacer ese cambio. Se llama democracia, elecciones libres. Este gobierno que antes existía, neoliberal, sindigarca, oligarca, horrible, ya cambiamos. No es el gobierno, es la gente que ocupa espacios en el gobierno, que tiene un proyecto político y que representa Estamos hablando, algo. y creo que sí es necesario que exista un Estado que regule el comportamiento. Bueno, leyes. Poco escrupuloso. Sí. Sí, bueno, leyes y un gobierno que las aplique. Sin duda. Pues si no, no se puede. Mi pregunta para Antonio sería, Te escucho, ¿hasta Dado. dónde crees tú que debe intervenir el gobierno en los mercados? Es que esas son decisiones que se toman de acuerdo a las circunstancias. Entonces tú puedes tener un extremo como Haití o Somalia, en donde estás completamente desregulado, donde no tienes al Estado y estás ahí dejando a la gente a su suerte. O puedes tener pues, estados mucho más cerrados, si quieres una economía Corea como del la de Norte. Corea del Norte, que pues plantean objetivos políticos distintos. Esos objetivos políticos creo que hay la posibilidad de discriminar entre cuál vale términos de utilidad, cuál genera más beneficios para la gente. Yo creo que Pero sí, mira, por es ejemplo, la democracia, sí es la Está el ejemplo competencia. de lo que teníamos en los 70s y 60s en México. Una economía proteccionista, una Cerrada. economía que no permitía la competencia de compañías extranjeras, no permitía muchas importaciones, exportaciones. Y bueno, la cosa iba, digamos, bien. Sí, Más o menos. Porque Ajá. cuando se abrieron los mercados, lo que sucedió es que entró la competencia internacional y vapuleó Claro. a la empresa mexicana. entonces esas son decisiones de política. Pero entonces queremos economías cerradas, protección. ¿Hasta dónde? Depende. Repito la Nos repito la estamos pregunta de desviando. Eduardo. ¿Hasta dónde debe intervenir el Exacto. gobierno La respuesta, en el intercambio de la bienes y respuesta servicios de la más gente? responsable es depende. Depende cuáles son las ventajas comparativas que tenemos, por ejemplo, ahorita. Por ejemplo, un caso bien concreto. Tenemos un asunto en la renegociación del Tratado de Libre Comercio que tiene que ver con aranceles del mercado de acero y aluminio. ¿Vale lo mismo los aranceles para el mercado del acero en nuestra comparación con Estados Unidos? No. Porque en el aluminio nosotros tenemos una industria mucho más intensiva. En trabajo tenemos una capacidad para poder intercambiar mucho más fácil. N cantidad de razones para las cuales decir, ¿los aranceles son malos? Yo digo que no. ¿Son siempre buenos? Tampoco. ¿En todo aplica? No. ¿Puedes explicar a la gente qué es un arancel? Es el impuesto que tú le impones a un bien que estás exportando o importando. Es la manera en la que dices impuestos, Impuestos pero, a las pero importaciones y cuando tú exportaciones, sacas claro. un mercado al exterior o tú metes dinero al exterior. Eso es un caso concreto. ¿Tengo una fórmula que de antemano me da las respuestas que en política siempre van a dar resultados acertados? No, depende. Esa es la respuesta más responsable.
Gloria, la misma pregunta para ti. ¿Hasta dónde debe intervenir el gobierno en el intercambio de bienes y servicios entre personas? Yo creo que el gobierno y la economía tienen que estar absolutamente separados, como tiene que estar Iglesia de Estado. También ¿Eso creo... es lo que dice López Obrador? No, porque Separar eso el significa, poder eso económico, significa quitarle el político. todos los recursos que el gobierno tiene, es decir, petróleo, subsuelo, agua, al Estado. Y eso Ok. es algo que AMLO no Y está haciendo. privatizarlos. Y sí, dárselos a individuos. De hecho, eso es lo que genera que cada quien se haga cargo de las cosas. Si vos, por ejemplo, volvamos a lo de la contaminación, a Belice. Yo hice un video de la cantidad de plástico que hay en las playas de Belice y te das cuenta que en los terrenos que no son de nadie está lleno de basura. Los terrenos que tienen a un propietario se limpian todos los días. Pero eso es Entonces, lo anecdótico. que es de todos no es de nadie. No, no es anecdótico. Por esa razón los mares están llenos de plástico, porque no hay derechos de No son de propiedad. nadie, a Y nadie como le son importa. del gobierno y el gobierno no es nadie más que los individuos parásitos en un momento de turno, les vale madres. Entonces, para mí, yo creo en la separación absoluta de economía y gobierno, creo en la separación absoluta de iglesia y gobierno y de educación y gobierno. ¿Qué sí tiene que hacer el gobierno? Educación, o sea, el gobierno no está obligado a educar a su población. No creo. Yo creo que los que están obligados a educarse en el siglo XXI somos nosotros mismos. Toma, eso te dejó a ti helado, Es que güey. si el gobierno... Y aparte, yo- pero espérate. Perdón, Gloria, pero yo siento que el gobierno sí tiene que proveer educación. Ah, Yo no creo, sí. porque el gobierno no provee Sí. educación, provee Depende. adoctrinamiento. Por eso en todas las escuelas estatales de América Latina hay un auditorio Carlos Marx, un busto al Che Guevara, porque el gobierno te va a educar conforme ellos quieren que seas un borrego y te van a dar solo una parte de la historia. Pero Ahora, ¿qué pasa con la gente pobre que no le alcanza para una escuela? ok, ahí vamos entonces. En vez de subsidiar a los que dan la educación, Que les den dinero subsidies- directamente a los niños. Exacto. ¿Qué? Es un sistema que de hecho es el que hay en Suecia, que es el sistema de vales educativos. Entonces, en vez de subsidiar al que produce la educación, vos subsidias al que la consume y le das un vale educativo a los papás o a los niños directamente si Eso son está haciendo la huérfanos. 4T. Y ¿Vale les educativo decís, es dinero? O sea, estamos No, hablando no de es dinero, no. Es que aquí está No, la no, cosa. no. Para que no lo puedas malutilizar, no Solo se puedes. puede utilizar para es eso. un vale que te dice, vale por quinto primaria, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, tú como papá de familia dices, ok, Wow. ¿a dónde voy a meter este vale? ¿A escuela A, escuela B, escuela C? ¿Que pueden ser escuelas Esto- privadas incluso? En Son ese- privadas, sí, no habría son- escuelas no hay. más que privadas. Entonces, pero igual, o sea, estás subsidiando al que consume la educación en vez de subsidiar a los indigarcas marxistas que tenemos en América Latina. ¿Qué genera eso? Una competitividad interna dentro de las escuelas, porque Sí. todas van a estar peleándose por llevarse más bonos. El que tiene la mejor oferta recibe la mayor parte de los recursos. Exactamente. Eso es libre mercado. Y total además, absoluto. y además las escuelas se empiezan a focalizar. Unas serán más científicas, otras más artísticas, otras más musicales, por Muy ejemplo. bien, muy bien. Y tú sabrás a dónde metes a tu hijo. o hija. Interesante Ok. idea, muy a tono con la 4T, que ahora ya le da el dinero No. directamente a las mamás, ya no se las da a las estancias o a las guarderías. O por ejemplo a las mujeres golpeadas, te voy a madrear hoy. Sí, pero luego les te dan doy la el dinero, plata, te les vuelvo da a plata en madrear y me físico. Les das dan el dinero. dinero, no un vale. No un vale. Esa es la ¿Qué diferencia. pasa? ¿Qué te parece esta idea? ¿Es el artículo 3 el que habla de la educación? Quiero ponerles un ejemplo. Quitarlo y darle el dinero directamente a los No. niños en forma de vales para que escojan los papás la escuela que mejor les convenga. Yo creo que somos mucho más complejos y capaces además de diseñar mejores maneras para poder convivir en sociedad. La educación es un derecho, no debe ser un bien de consumo únicamente. Entiendo que existen personas que puedan Yo proveer estoy de acuerdo con educación eso. particular. Es un derecho, que no es ¿Qué? ¿Qué? privada. ¿Estás de acuerdo con Atolini, Es güey? un derecho humano el Ojo, tener educación. que no es educación privada, es educación que se imparte por particulares, porque la educación no es privada, hay reglamentos, hay programas, hay formas en las que el Estado Claro, últimamente planes, tiene. se tienen ¿sí? que adecuar No los está planes del gobierno. privatizada. Te voy a poner un ejemplo de cómo el neoliberalismo o el proyecto económico ramplante, donde establece solamente como consumidores, llega a tergiversar incluso cómo entendemos la vida. Un día me pasó, estaba yo subiéndome en un Uber y estaba yo arriba en la parte de adelante y me sentía bien incómodo porque traía la música que no me gustaba y los vidrios abajo y haciendo mucho ruido. Y dije, es que le puedo reclamar. Tú le estás pagando. Exactamente. Dije, el cliente tiene la razón. Por supuesto que le puedo reclamar. Pero luego me puse a pensar, justo este valor No me moral, apuntes perdón, con perdón. el dedo, así me haces sacar un ojo, cabrón. Justo esta es la primera intuición que tuve, Ajá. Estaca, justo el de, el cliente tiene la razón, el que paga manda. ¿Y Y luego sí? dije, quizá no. Dije, a ver, puedo tener consideración, una empatía sobre, pues igual el tipo está enfermo, igual el tipo tiene un día complicado, quiere escuchar algún otro tipo de música. Quizá el valor primigenio no deba ser
que yo te estoy pagando y por lo tanto yo te puedo exigir sobre Bueno, ti. eso está muy bien. Habla bien de tu persona, de que eres empático y dices, bueno, lo aguanto, pero como Pero cliente, ahí voy sobre el como tema. cliente que está Pero pagando yo quiero un ir a servicio, qué tienes punto va. derecho. A lo que voy es que ese es un valor, una ética distinta en donde no impera únicamente la lógica de la ganancia, sino quizá la solidaridad. Y ese tipo de cosas lo hace cuando el derecho a la educación se entiende regido por una visión colectiva, Qué social. bonito lo que acabas de Qué decir, bonito, Antonio. pero me parece es que no es utópico, lógico, ¿no? sí. No, Esperar que Eso es una todos decisión tengamos personal. cáncer de los ojos. rayo No, privatizador. no, no. A ver, hablemos de derechos. Según la teoría libertaria, Ajá. que se apega a la realidad, no a lo que nos gustaría, que No, es lo que hombre. hacen los socialistas, sino a la realidad, tú naces con 3 derechos. Y un derecho es algo maravilloso, porque vos no necesitas que nadie renuncie a nada para vos tenerlo. Y los 3 derechos básicos son derecho a tu vida, Sí. fácil, naces de tu mamá, estás vivo, que nadie te mate, derecho a tu vida. Derecho a tu propiedad privada, que tus primeras 2 propiedades privadas son tu cuerpo y tu mente. Porque con tu cuerpo y con tu mente, poniéndolas en uso, siempre que haya libertad, vos podés entonces adquirir el resto de propiedades privadas, ¿no? Una oficina, una casa, producir, etcétera. Una educación, lo que Una tú educación, etcétera. Y por último, la libertad, el derecho a ser libre, para crear, innovar, pensar, todo lo que hemos hablado. Ok, vida, libertad y propiedad. Esas 3 cosas, tú no necesitas que alguien muera para estar vivo, no necesitas que alguien no produzca para tú producir, ni necesitas que alguien sea esclavo para tú ser libre. Ahora, ¿cuántas veces ustedes han visto nacer a un bebé y que venga con un vale que diga, vale por toda la educación primaria, secundaria, universitaria y doctorado, ya está todo pagado? ¿O cuántas veces han visto nacer un No, bebé no hace falta que porque ya diga, ciudadano. vale por todas las vacunas, Ya está en la operaciones, Constitución, ¿no? inyecciones? No tiene que Sí, sí, traer pero el- espérate. El niño no viene con ese papelito y hasta donde yo sé, las escuelas y los hospitales no crecen en los árboles. Alguien las tiene que producir, ¿cierto? pagarlas. ¿Y qué vamos a tener? ¿Esclavos que lo produzcan de gratis o le vamos a pagar a esa gente por producirlo? Y en el momento en que hay un costo, a alguien vas a tener que chingar sacándole un poquito de impuestos, dinero ¿eh? con impuestos para pagar eso. Y lo que se defiende en América Latina es seguir pagándole a los indigarcas ese dinero, en lugar de dárselos a los que lo reciben. Derecho a tu educación significa que tú tenés el harto derecho de leer todos los libros que te den la gana y ningún gobierno y ninguna sociedad debería de prohibírtelo. Derecho a tu salud significa que si vos te querés operar y ser transgénero, por ejemplo, nadie te lo debería de impedir. O sea, no confundamos necesidades que alguien tiene que pagar con derechos. Y la teoría libertaria lo que te dice es, siempre que vos vivas en una sociedad donde tu gobierno haga lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer un gobierno? Garantizarte la vida, garantizarte la propiedad y garantizarte la libertad. Es decir, que si alguien te jode en un contrato, vos podás ir a un juzgado y no te digan como pasa en América Latina, sobórneme o se jode en la cárcel. No, que haya igualdad, pero ante la ley, que es la igualdad de la que los socialistas nunca les gusta hablar. Y vivimos en un continente donde si vos sos de cierta clase social para arriba, la ley es una sugerencia. Y es Usted no cierto. sabe quién es mi papi. Ciertísimo. Y si vos naces de cierta clase social para abajo, aunque seas inocente, te podriste en la cárcel. Entonces, la desigualdad ante la ley, la falta de Estado de Derecho, es la que hace que los contratos en América Latina no se cumplan. Entonces, vos no puedes tener libre mercado si no hay Estado de Derecho. Y eso es lo que el gobierno debería de hacer. Correctísimo. ¿Puedo hablar? Estoy Muy- de acuerdo. totalmente de acuerdo. Claro que puedes hablar. Vamos a ponerle en la historia de Gloria. En efecto, tú naces de tu padre o tu madre, o sea, naces de tu madre y estás en una familia. El tema es que es bien real, que sí importa el material de tu cuna, sí importa. No importa, Tolini, el eso es código- materialismo. No, está Eso es medido. decirle a la gente No. pobre que porque no tiene recursos Sí, no son libres. Gloria, ¿Quién sos tú para está decir medido. eso? Gloria, No, es, pero sí Eso hace es diferencia. arrogancia. Sí hace una Espérenme, diferencia en la vida de la gente de dónde déjenme proviene. explico esto sus porque- orígenes. Termina el punto. Déjame vale, explico sí. esto. Es lo que en la literatura llaman movilidad social. Solo el 1.5 de las personas que nacen en el decil, es decir, el grupo México? en México, esto estudiado por el Centro Espinosa Se Iglesias, mueven en la sociedad. O sea, terminan siendo más lo ricos de lo que nacen. socioeconómico. ¿Por qué? Porque claro que importa. Esto es real, esto sí es algo que existe. El material de tu cuna, el código postal y el apellido que te cargas, consideraciones que tú no eliges, tú no eres hijo de tu Y tristemente en México también el tono de tu piel. Además, incluso también, Luis Monroy Gómez Franco, estudiante del doctorado en CUNY, amigo mío, ha hecho además muchos trabajos sobre esto. Además, tu tono de piel. O sea, es material de tu cuna, código postal y tu apellido. Y además de cómo te ves, claro que influye en el desarrollo que tienes tu vida. Es decir,
Claro que estás vivo, solo que depende dónde naces para que el proyecto de tu vida esté condicionado de origen sin que tú tomes una Ahora decisión mira, Antonio, nomás libre. quisiera yo hacerte una pregunta. Como una persona que ha hecho todo lo posible por darle la madre a su carrera y a su vida, que soy yo, sin embargo, me va bien, me va muy bien. Ahora, yo no tengo, nunca, jamás me ha recomendado nadie para un trabajo. Nunca jamás me ha dado nadie nada, absolutamente, para que yo siga lo que me gusta hacer, que es estar aquí ladrando tarugadas en un micrófono o en la tele o eventualmente en una película. No es una regla que si tú tienes un apellido y te llamas Atolini y eres alto y fuiste al ITAM, te va a ir muy bien. No es una regla. Yo también conozco mucha gente de muy buenas familias que están bien jodidos por pendejos. Sí, o sea, saca, esa es la pero- verdad. Sí, sí. Digo, porque me parece No, muy, pero muy... estadística- me Pero parece muy déjate de una tajante. cosa. Bueno, hombre, Tu muestra- sucede. Hay excepciones. Sucede, pero no es una regla. Pero estadísticamente es la excepción, la Sí, gente que logra sí, salir de su... Salgamos un poco de lo que nivel conocemos social. y además qué bueno que tienes una historia Es de vida que es cierto. digna de contarse y decir, soy un hombre hecho y derecho que ha superado trabas que algunos otros no han podido. El Drogas, problema desmadres, es que en tarugadas, México o sea, de todo. y por lo general en el mundo sí existen condiciones que afectan tu desarrollo incluso antes de que tú nazcas. Y la libertad, mucho importa no solamente ser libre en papel, Ajá. es la capacidad efectiva para poder ser libre. Y tan sencillo como, si tú entre los 0 años y 6 no consumes una cantidad calórica de nutrientes específicas, el desarrollo cognitivo de tu cerebro, Va a tu ser deficiente. capacidad de procesamiento, Sí, de sí, pensamiento abstracto, es distinta. Entonces, Sí. no alcanza la voluntad. ¿Qué me encantaría de veras? Me encantaría vivir en un mundo en donde la voluntad es poder. Si quiero, puedo. Sería facilísimo. El tema es que eso no Parece pasa. que ya vives porque pues, si quieren se acaba la corrupción. Ah, no, perdón. O sea, Bueno, hay cuestiones que administrativamente sí son bien distintas. O sea, te pongo el ejemplo. ¿Por qué durante 2 sexenios alguien no denunció al huachicoleo que estaba claramente identificado en las orificias del torre de Pemex? No, hombre, y salió a pedir Y de boca llegan el 30 desmadrito, días ¿eh? y dicen, señores, es que tenemos esta información. ¿Por qué nadie lo había sacado? Pues es que hay ciertas cosas que en términos de voluntad política y por estrategia sí son distintas. Pero eso es otro Y tema. salió a pedir yo tengo de una boca pregunta. el desmadrito, Antonio. Volviendo a lo que estabas diciendo. Sí, Eduardo, te Los escucho con mucha países atención. con gobiernos de corte socialista han logrado tener mayor movilidad, darle a su población mayor movilidad social, es decir, que la gente pueda salir de la pobreza más fácilmente. Sí, te voy a decir un caso. Estados Unidos en la década de los 30. El gran proyecto de desarrollo. En la gran depresión de los Estados La manera en la Unidos. que salimos, la que salió el mundo, no solo Estados Unidos, la manera en que salió el mundo de la Gran Depresión, el New Deal de Roosevelt, o sea, planteó una intervención importantísima para poder romper el vicio que tenía el mercado, que no alcanzaba a distribuir bienes y servicios tan básicos como luz, agua, teléfono, comida. Además me gustaría enriquecer el comentario, era la época de los Rockefellers, de los grandes varones de la industria, A los y que- donde la mayor parte de la gente no tenía absolutamente nada y había estas grandísimas fortunas sin ¿Y regulación. qué hicieron? Impuestos de tasa marginal elevadísimos a las grandes fortunas. O sea, a ver, no es lo mismo si tú percibes Proporción. 10,000 pesos Impuestos al mes. progresivos. Se llama impuestos progresivos. ¿Por qué? Porque la, Chingar al que la más hace. cantidad... Claro. Es que la riqueza no se hace en el vacío. Y en términos sociales se depende de muchos otros factores más allá de tu propio intelecto. Ahora, ¿qué me encantaría tener en México? Empresarios que innoven, que arriesguen, que compitan. En realidad es que hoy tú ves a rentistas que pues simplemente gozan por condiciones de competencia dice la mafia del desleal. poder. Pues sí. Esto es lo que a mí me pone luego de malas. Es que es Poner comparativamente... a todo el mundo en la misma No, caja. Te pongo a los bancos. ¿Por qué los bancos en México están cobrando una tasa de porcentaje de las comisiones Ajá. que no son similares a sus matrices en los países de Europa? ¿Por qué tú tienes a Santander, a BBVA y los países que aquí sí operan con márgenes extra normales, que son el del 33, 35, Por falta tasas de- hasta donde yo mercenarias? entiendo, por Mario falta de Delgado, regulación mira, a la Mario hora de Delgado, extender mejor crédito. aguanta. Y Ese en tema- España tienes 16. No, es que el tema es que el mercado no lo puede todo. Hay decisiones políticas. Siento que ya le toca a Gloria, pero Adelante. me gustaría que Ok, ella nos dijera vas. qué opina de estos países donde el socialismo incluso el New Deal de Roosevelt, Ok. ha sacado de la pobreza a la gente por tener un gobierno que interviene más. Vale, voy a empezar con esa. Primero que nada, el New Deal no fue respuesta a absolutamente nada. Y la razón por la cual se da la crisis del 29 es por la creación de un ente estatal que va en contra de la constitución gringa. Y ahí fue donde Estados Unidos empezó a joder. ¿Qué ente fue ese? La Fed.
la Reserva Federal, que empezó entonces a controlar la manera en que vos podías invertir, ¿Qué es tener oro. rápidamente la Reserva Federal de un país? La Reserva Federal de un país te va a determinar la macroeconomía, es decir, la planificación central de a No. cuánto tienen que estar los precios, No. a cuánto tiene que estar la tasa, Eso claro que no sí, es. y el acaparamiento y el desmantelamiento del patrón oro, No que era es. lo que permitía la inflación absoluta de tu papel moneda. Perdón, es que Porque eso no sin es. tener el patrón oro, A ver, entonces tu rápidamente, papel entonces. moneda te va a hacer la inflación a niveles estratosféricos. No. Que es lo que Keynes le recomendó a todos los políticos. El keynesianismo, que es el New Deal, es el Adorado. despilfarro, ¿no? Consumir y producir y producir y producir y consumir y Para activar la endeudarte economía. para que milagrosamente se reactive la riqueza. La verdad es que el New Deal no fue lo que salvó a los Estados Unidos, fue la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el meter una economía armamentística para salvarle el trasero a Volcaron- una economía que venía completamente Rápidamente, volcó acabada. la industria americana. Henry Ford, por ejemplo, Interesante. tuvo que poner Sí. su industria de Ok. hacer coches a hacer aviones Ahora- y se enriquecieron increíblemente Sí. los Estados Ahora Unidos. hablemos- De ahí que son una economía de Voy por eso. Vamos a los Rockefeller, los JP Morgans y todo esto. Se cree que el capitalismo era tan voraz y rapaz que entonces estos oligopolios iban a ser inevitablemente desmantelados y por eso se hace entonces que el gobierno intervenga. Ahora, la realidad es que si se hubiera seguido el curso normal, Rockefeller de todas maneras iba para la calle porque su queroseno estaba siendo reemplazado por la electricidad. Y eso Es es decir, así como Uber está dejando a los sindicatos de taxistas en la calle, así como Airbnb está poniéndole competencia a los hoteles, cuando vos dejas que el mercado, y no es una mano invisible tipo Casper, es el montón de individuos tomando decisiones racionales, eventualmente vos vas a tener competencia. No existe un monopolio natural. Por eso si vos ves las empresas de hoy en día, no eran las empresas de hace 50 años. En cambio, los gobiernos, como no tienen competencia, siguen mamando de los impuestos que todo el mundo paga y nunca se van a la quiebra, porque no importa qué tan ineficientes sean, nadie les pone competencia. A ver, Ahora, sí está- solo, es que espérame, hay cosas solo quiero que no son terminar con ciertas, algo. Gloria. A ver. Neoliberalismo. Vamos a, A ver, espera, a espera, la palabra Gloria, santa. Me gustaría dejarlo que te Sí, responda. pero solo quiero decir algo Sí, adelante, del que siga, neoliberalismo. No, que siga. De acuerdo a la Santa Biblia del Peje en la salida de 2018, el neoliberalismo es el culpable de todos los males cada 3 páginas. Ahora, neo significa nuevo, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces, si hay un neoliberalismo, hubo un liberalismo. Sí. ¿Cuándo jodidos en América Latina ha habido liberalismo? Es Porque mucha. desde que fuimos colonia española, los españoles le prohibían a gitanos, alemanes, ingleses, franceses migrar acá y todo lo que se extraía de las Américas era controlado por un monopolio estatal llamado el Consejo de las Indias. En este continente jamás ha habido libre mercado. Entonces, no me hablen de un neoliberalismo cuando nunca ha habido ni siquiera Yo liberalismo. creo que a nadie le queda claro, además, el neoliberalismo. No, claro. claro que queda claro. Que A sí. ver. A ver, rápidamente, ¿qué es? A ver, de entrada, claro que existen monopolios naturales y se definen como Dame un aquellas ejemplo. aquellas empresas que tienen costos medios Dame un decrecientes. ejemplo. Por ejemplo, Telmex. Telmex no es... Telmex es un monopolio Claro, natural. no Tiene es natural. costos- no. Un gobierno pone una ley No, para que nadie Gloria, le pueda hablo en poner términos económicos. competencia. Bueno, pero espérame tantito. ¿Cómo? Eso- Natural es que lo puede crea el ser mercado. natural. Así se llaman. Natural, está no, diciendo perdóname. Gloria es, o sea, Natural es que el mercado tuvo que libre crecer de la Déjenme mano del acabo. hace que gobierno, haya un monopolio. Lo que Déjenme vos acabo. estás describiendo, igual que todos los monopolios, son por ley. Igual que Monsanto, subsidios por ley. Igual que la OPEP es un cártel de petróleo. ¿Por qué? Porque los gobiernos la crean. Yo nada más quiero poner Háblame ciertas de un definiciones monopolio. en No, por eso, precisión. háblame de un monopolio natural que no exista porque un gobierno la crea por ley. Vas. Y tú ponle una Tiene mordaza, todo- Gloria, tantito tiene, para que pueda tiene hablar. toda la razón. A ver, el tema es que hay que entender que la relación de poder va por definiciones concretas. El monopolio natural en la literatura económica son aquellas empresas que tienen costos medios decrecientes. Así se ¿Qué llaman. quiere decir eso? ¿Qué quiere Pues que decir eso? tienen una estructura de tal forma que pueden generar condiciones de competencia de tales que pueden sacar a sus otros rivales, Sí. asumiendo ciertos costos que los demás no pueden. Entonces aguantan un poco más en términos de competencia. Es una definición que no quiero ni siquiera entrar, nada más Guerra existe. por atrición. La Reserva Ujú. Federal no es lo que dice Gloria, es simplemente aquella institución que genera la política monetaria, es decir, la oferta del dinero, el costo de oportunidad del dinero, la tasa de interés y la oferta monetaria, que genera después distorsiones, que eso es bien importante, que se dan en términos de la tasa de cambio. O sea, es que hay que hablar con precisión. La tasa de cambio es la manera en la que tú puedes cambiar cierta divisa que tiene una referencia en su valor de productividad, puede ser con el patrón oro o puede ser con otro tipo de cosas, el dólar, por ejemplo, y eso es lo que genera que el comercio internacional tenga distorsiones. Eso existe, sucede, y sobre eso que hay
hay que dialogar, hay que suponer, hay que pensar nuevas políticas. No hay manera de que podamos tener un debate que ordene la discusión si mezclamos todos los demonios de las políticas neoliberales de un sexenio o de un continente No o de has un definido siglo. qué es neoliberalismo. Neoliberalismo es una estrategia política. Ajá. Una estrategia política que siempre defiende que en la letra y en la realidad no están pasando las cosas tal y como están en la teoría. Te voy a poner otro ejemplo. Para hacer ver, esto a ver, muy pero No, ¿cómo? didáctico. dijiste Explícate, mucho y no voy a dijiste poner, nada. voy a Eso- poner- eso ¿Eso es la el verdad, neoliberalismo? voy a poner un ejemplo. Permítanme, por favor. Vas. Ustedes saben que la fórmula con la que, en teoría, el proceso de combustión interna de un automóvil, el residuo final tendría que ser vapor de agua. Porque así está el peso de los moles y la molécula y los... O sea, todo en tendría que papel haber ahí está. cero emisiones con Tendría un que motor haber de cero combustión emisiones. interna. La fórmula de la combustión del motor, del motor de combustión interna, da como resultado vapor de agua. Sin embargo, ¿Perdón? ¿qué sucede? Sí, Solamente que Antonio, utilizaras hidrógeno como Sí, combustible. Cuando hay Sí, combustión de combustión sí, interna. por Si eso, utilizas gasolina, exacto, no, de ninguna manera funciona, es agua. Eso no es cierto. Eso, bueno. eso está mal. es parte de la ¿Sabes? fórmula Me he de aficionado a hidrógeno. los motores desde que soy motociclista. Permítanme. Es que eso That's sencillamente bullshit. está mal. Eso no es Eso no es cierto. cierto. Permítanme la explicación. A ver. Entonces está la fórmula. Y te da cierto peso molecular como un resultado. Permítanme incluso la abstracción, incluso. No me metan en el detalle. A lo que voy con esto. O sea, no metamos la realidad. Es que no importa, porque la La realidad. realidad no importa, güey. Es La que la realidad realidad. está. Es que no lo digo yo. Lo que es digan no- los datos, no, y todos los socialistas dicen lo mira, mismo. te voy Se a han ayudar, matado 100 no, a millones ver, de pero personas. me están Ya. interrumpiendo. No, Combustible es espérame. hidrógeno, sí, el residuo sería agua. Por Supongamos. eso. Partamos de ahí. Pues es que eso es a lo que voy. Ok. No importa la realidad porque lo que en real, o sea, no importa la teoría porque lo que en realidad sucede es que tú tienes emisiones de dióxido de carbono, CO2. No, no has Se da- contestado Ya entendí. qué es neoliberalismo Permíteme, y no has Gloria. contestado un monopolio natural. Permíteme, Natural Gloria. que en su definición es que el libre mercado lo crea y existe No. por siempre. ¿Dónde está? En ¿Dónde eso- hay un monopolio que no sea respaldado por una ley En eso proteccionista? tienes razón, solamente ok, que hay un gracias. apellido político que le estás poniendo que el que yo me quiero No, distanciar. se lo pone tu presidente. Ay, ves que no- Neoliberalismo no- cada 3 no páginas. sea Vamos que- a dejar a la 4T de lado. Vamos a sí, porque Sí, además porque atacar al nos censuran presidente el es programa. como- Mejor Sí, síguenos atacar al hablando de lo que presidente. estabas Sí, no, diciendo. no, eso Entonces, no se puede se hacer. Pero dice no le has algo de- contestado ninguna de las dos, eso es un hecho. se dice que en la fórmula algo pasa. Ajá. Los mercados eficientes, la distribución equitativa de los bienes, todo lo que la libertad, en los términos en los que plantea Gloria, No, es que sucede. Si hay un neo que significa nuevo, es bien fácil. Es ¿Por muy qué es chafa neoliberalismo eso. si nunca ha habido liberalismo? No, Porque no es es chafa, chafa, es siempre. ir a las Porque- definiciones No, como tú dijiste, ya hay la que dejarlo importancia. hablar. Bueno, a ver. Amarra Gloria. Es que O creo la que, es amarro muy, yo. creo que es muy chafa porque Por favor. Ay, ay. creo que la profundidad de los problemas políticos que tenemos da mucho más para pensar que el antes y el después se da de manera Siempre es etimológica. lo mismo con los socialistas, la complejidad, pero es que depende, Claro, pero es que entonces, es que es que así no es. estás contestando, No. es que la realidad demuestra algo, y es que la naturaleza humana se mueve por incentivos. No, Cuando los Gloria, incentivos son esa es una perversos, manera de la gente entenderlo. se pone corrupta. Y te No. quería dar un ejemplo de igualdad. Espérame, Vámonos a déjame un nada más lugar. acabo. No, es que no has terminado de contestar las preguntas. Es que creo que la gente merece saber que la realidad, la posibilidad de por qué No no, pueden importa. llegar a final de mes, por qué la gente les está haciendo culpable de que no puedan tener acceso a educación y bienes de servicio de Ya salud. se los contesté, Todo porque ese México tipo de- está en el puesto 77, libertad económica. No, yo creo que la gente tiene la necesidad de respuestas un poco más Tú sofisticadas. dices que si México estuviera en el puesto número 1 del índice de libertad económica, ¿estaría la gente igual de jodida? Yo creo que ese índice muy poco le da a la gente maneras de entender por qué su realidad está siendo tan contradictoria entre Entonces, ¿tú lo que crees les que Estás mayor diciendo que libertad no los puede económica interpretar. sería dañina para México? Te diría que así como detrás de libertad económica, por ejemplo el PIB, hay mucha información, sí, pero información muy limitada, que no nos explica realmente la complejidad de los problemas políticos. No es lo mismo la Coahuila a Oaxaca, no es lo mismo Yucatán a Baja Bueno, eso California sin Sur. duda. No, es que no es sin duda. ¿Cómo que sin duda? No, Hay no problemáticas es sin duda. distintas, pero No, no. dices una cosa y luego dices Lo dices, que no. o sea, lo digo, no es tan inmediato. No entiendo. No es tan inmediato. Sí se tiene que reconocer que existe, por ejemplo, en este país, 2 o 3 velocidades. El sureste es uno, el bajío es otro, el norte es otro. Que no tengo respuestas fáciles. No. No Bueno. tengo respuestas inmediatas para dar certezas Entonces cerradas. no vengas a dicotómicas. debates. Venir a un debate cuando uno no tiene cómo definir las cosas, Cuando- Antonio. es que no ¿Qué es- es neoliberalismo? No estamos nosotros Es- intercambiando tazos.
Estamos hablando sobre realidad política. Yo sí le Así di cara de es. tazo al que te acaban de... La realidad política es que el neoliberalismo es una estrategia política. Ajá. Una estrategia Una política. estrategia en la que política de los socialistas para ponerle ¿Cómo un el nombre neoliberalismo maligno va a ser a una todo lo estrategia? que no entienden de economía. Bueno, vamos a Eso es lo centrarnos que en eso, que es lo que todos esperamos. Tu definición de qué es el neoliberalismo. ¿Qué es y cómo funciona? Es ¿Con el- qué se come? Muy sencillo, es gobernar por los intereses creados de unos pocos a la costa de la mayoría. Eso es el neoliberalismo. Tiene muchas ramas, tiene maneras distintas de Un sistema de gobierno para ejecutar. beneficiar a los ricos y mantener las De- cosas como están. a costa de unos pocos, a favor de unos pocos, a costa de los muchos. Es Bueno, el vamos a tener- No neoliberalismo. sucede eso.